Muy bien, bueno, miren, el apóstol Pablo dice que para él no era gravoso hablar las mismas cosas, y él decía y hacía referencia que para los oyentes era seguro, es decir, traía seguridad. Si habláramos de cosas irrelevantes, yo no sé si a usted le pasa, a veces leemos un libro muy bueno y aunque sea un libro cristiano, ya cuando lo leemos decimos, híjole, qué tremendo está este libro, pero después de que lo leemos, como que ya no se antoja leerlo otra vez, como que decimos, pues es que ya lo leí, ya sé lo que contiene. Sin embargo, cuando el apóstol Pablo se refiere a hablar las mismas cosas, se refiere a las cosas que el Señor nos dejó, nos otorgó, nos heredó en su palabra. Y el apóstol Pablo, cuando hace referencia a esto, entonces dice, para ustedes estar escuchando las mismas cosas, estas mismas cosas, siempre les va a traer seguridad, ¿sí? Entonces digo esto, hermanos, porque hoy voy a hablar tal vez de un tema que para muchos de nosotros, tal vez no para todos los oyentes, hermanos que reciben el video o el audio, y por eso Dios puso en mi corazón, creo yo, hablar de este tema. Para ustedes no va a ser gravoso, no va a ser dañino. Yo creo que al contrario, vamos a afirmar nuestra fe y doctrina. Y para los que nos escuchan por primera, segunda, tercera vez, no sé, puede traer también gran bendición. Y quiero hablar de un tema. Este tema es la nueva vida en Cristo. No se llama así el tema, pero de esto habla. El título que yo puse es Cristo y la nueva vida. Así de sencillo. Cristo y la nueva vida. ¿A cuál vida nueva me refiero? Pues a la que Él nos otorga a los que creemos en Él. Y para esto es la primera parte de este tema. Para esto vamos a leer lo que el apóstol Pablo dice en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 17. Solamente vamos a leer este solo versículo. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Todos, algunos de ustedes están buscando el pasaje. Los que no tengan Biblia ahora pueden estar atentos aquí a la pantalla como siempre, con la ayuda de nuestra hermana Judith. Gracias, hermana, por su colaboración también, aquí siempre en la pantalla. Muy bien, dice el apóstol Pablo, escuche bien, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Quiero hablar, hermanos, de lo que es ser una nueva criatura. Quiero hablar de lo que es vivir en novedad de vida. Lo que es vivir una vida nueva. Y esto solamente se logra por Cristo, estando en Cristo. Vamos a tratar pues de predicar sobre Cristo como el autor de la nueva creación, esperando, como ya dije, que el Espíritu Santo nos capacite para hacerlo. Y digo esto, hermano, porque la vida nueva siempre está relacionada y deberá forzosamente estar relacionada con Cristo, porque hacer nuevas todas las cosas es uno o una de sus obras más grandiosas y admirables. Me refiero a las obras de Jesús. Es la obra, yo creo, de las obras más admirables, más grandiosas que el Señor Jesús hace. Así que yo espero que no solamente podamos contemplar esa gran obra, sino que seamos partícipes de ella. Miren, empezaré diciendo que para poder contemplar, desarrollar y demostrar el tema de la nueva vida en los hombres, pues se hace necesario contemplar, desarrollar y demostrar que Cristo Jesús vino al mundo y se manifestó a nosotros como el Dios que da fin a lo antiguo
y le da paso a lo nuevo. ¿Me entendió? Aún en el antiguo pacto, hermanos, fíjense, se aseguraba que lo viejo había de caducar para dar paso a algo nuevo, a algo sorprendente, nuevo, sorprendentemente nuevo. Y miren, hablando del nuevo pacto, vamos a leer algunos pasajes del libro de Levítico, capítulo 26. Y este es el antiguo pacto. Usted lo va a encontrar. Antiguo Testamento quiere decir antiguo pacto, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Y bueno, en este antiguo pacto, en este Antiguo Testamento vamos a encontrar estas palabras, Levítico 26:9. Yo quiero que ponga mucha atención porque este pasaje, aunque está en el antiguo pacto, este pasaje habla o de alguna manera está anunciando algo nuevo, algo que vendría y que es nuevo. Dice, hablando el Señor: porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Y luego dice el versículo 10: comeréis lo añejo, lo viejo de mucho tiempo, dice, y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo, dice. Versículo 11: y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Versículo 12: y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Y hasta aquí nosotros pudiéramos decir, bueno, se trata del antiguo pacto, pues está hablando de Israel, definitivamente, solo de Israel. Pero hermanos, el anuncio que se hace aquí habla de una forma profética de algo más completo. Siempre se ha dicho por la misma escritura que el antiguo pacto era solamente una sombra o una figura de lo verdadero y de lo que había de venir y de lo que usted y yo hoy gozamos. Entonces, aunque pareciera referirse este pasaje al pacto en curso, es decir, al antiguo pacto, las menciones que se hacen corresponden a algo mejor, más perdurable, más personal, si se fija, más cercano a lo que la experiencia del antiguo pacto nos decía. Por ejemplo, cuando dice afirmaré mi pacto, o sea, lo afirmaré en ustedes, en vosotros, dice. También dice, pondréis fuera lo viejo, lo añejo, para guardar lo nuevo. Y luego también dice, pondré mi morada en medio de vosotros. Esto nos habla de lo que realmente Cristo vino a hacer. Él es Emmanuel, solo Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Llegó un momento, hermano, en que en el antiguo pacto, la incapacidad de los hombres para cumplir la parte del pacto que les correspondía, los hizo merecedores a que Dios dijera, pongo línea de por medio, una raya de por medio. Y entonces, es más, les dijo, saquen el tabernáculo, llévenlo allá afuera porque yo no puedo habitar entre ustedes. ¿Se acuerda de ese pasaje? No podemos leerlos todos, pero yo apelo a su memoria, hermano. Llegó un momento en que el tabernáculo tuvo que ser sacado, donde Dios se manifestaba a Israel, tuvo que ser sacado fuera. Y todo el que quería tener un encuentro con Dios tenía que salir de su casa, tenía que salir del campamento de Israel en el desierto y ir hasta donde estaba. Todo esto se debió al fracaso de Israel, no al fracaso de Dios, al fracaso de la gente, de los que se llamaban pueblo de Dios. Y entonces es por eso que en este pasaje se nos augura algo mejor. Dice, bueno, va a llegar un tiempo en que todo lo viejo va a ser hecho a un lado y ustedes van a guardar lo nuevo, van a abrazar algo nuevo, porque voy a poner mi morada ya no afuera, sino en medio de ustedes, entre ustedes. Dice, yo voy a ser vuestro Dios, yo seré vuestro Dios y ustedes van a ser mi pueblo. Hermanos, estos alcances no eran
de verdad se lo digo, para Israel. Eran para nuestro tiempo, estaban reservados para nosotros. Ahora habrá gente que diga, cuando hablamos de una vida nueva, que no hay nada nuevo bajo el sol. Y Eclesiastés dice algo así. Salomón dice en su libro de Eclesiastés, capítulo 1, versículo 9, dice, ¿qué es lo que fue? Y luego él mismo responde y dice, lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y luego termina este versículo diciendo, y nada hay nuevo debajo del sol. Y entonces nosotros diremos, o algunos pensarán, algunos escépticos sobre todo, no hay nada nuevo. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan que cuando andábamos perdidos, sin Dios y sin esperanza, hubo gente que dijo de nosotros, este no tiene remedio, este ni volviendo a nacer se compone? Allá está Rafa levantando la mano, yo también la levanto, yo era uno de esos. Hermano, mucha gente decía de nosotros, este ni volviendo a nacer se compone, no hay remedio para este. Y algunos creen que no hay nada que se pueda componer, que no hay nada nuevo debajo del sol. Sin duda Salomón dijo la verdad en esta declaración, pero déjeme le digo, solo con respecto o acerca de este mundo. No estaba hablando de lo porvenir, no estaba hablando del mundo espiritual, no estaba hablando del mundo venidero, del cual nosotros sí estamos hablando. Pues he aquí, hermanos, en el mundo venidero y espiritual, esto es, en el reino de nuestro Señor Jesucristo, todas las cosas son nuevas. O hermano, yo no sé, si usted tenía religión, ¿usted brincó de algo bueno a algo un poquito mejor? ¿O cómo fue su experiencia? Y este es parte del propósito de este mensaje y de este sermón. Enfrentarnos aún a nosotros que estamos aquí, hermanos, en estas sillas, y que enfrentemos nuestra vida con la verdad, nuestra experiencia con la verdad de Dios, y después de esto nosotros digamos, si entramos por la puerta, hermano, si estamos en el verdadero, o si alguien antes de venir aquí nos confundió, o si yo mismo puedo reconocerlo. En alguna de mis mensajes y predicaciones le confundí, pero lo que yo quisiera, y creo que es el propósito de Dios, que entendamos que solamente hay un camino, solamente hay una puerta, hermano. ¿Para qué? Para ser nuevas criaturas, para poder disfrutar de una vida novedosa, de una vida totalmente distinta a la que teníamos cuando no estábamos en Cristo. Y no estoy, fíjese bien lo que dije, cuando no estábamos en Cristo, porque podemos estar en una y en otra congregación, aunque se llame cristiana, pero si no estamos en Cristo, si no entramos por la puerta, si no estamos en el verdadero, pueden pasar años y podemos seguir siendo engañados. Yo creo que Dios no quiere eso, ni yo como pastor quiero esto, hermanos. Este es el propósito de este mensaje. Y es que para la mente más sabia, si no ha sido regenerada, claro está, no hay nada nuevo, hermano. Todo es monótono, todo es fatigoso, todo es trivial para la gente, para la mente no regenerada, para el corazón no transformado. Pero para la más humilde de las mentes regeneradas, salvadas, todas las cosas deben de haber sido hechas nuevas. Todo. Y miren, la palabra nueva parece armonizar de una forma encantadora con el nombre y la obra de nuestro Señor Jesucristo, ya que la verdad, Él interviene después de que el viejo sistema fracasó. ¿Cuál viejo sistema? El que le acabo de platicar. Un sistema de sacrificios, de rituales, de sombras, de figuras que a veces ni los más estudiosos, yo no soy de los más estudiosos, se lo puedo asegurar. Todavía cuando leo las cosas del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, hay muchas cosas que yo necesito leer y releer y volver a leer para entenderlas también.
He predicado en algunas ocasiones, un día prediqué acerca del candelero y hay mucho significado y muchas cosas. Yo no sé si lo haría bien, me esforcé mucho y estuve a punto de decir, no, mejor no predico de esto, créamelo en aquella ocasión. Pero, hermano, todo eso, todo aquello, de verdad se lo digo, fracasó. Y no por Dios, sino por el hombre. Pero hoy nosotros, en Cristo, hermano, tenemos una gran bendición y oportunidad. ¿Por qué? Y lo primero que tenemos que ver es que Jesús, hermano, cuando el sistema antiguo fracasa, Jesús vuelve a empezarlo todo con nosotros como Señor, como Padre y como cabeza de una nueva raza escogida. Pedro no se equivoca cuando dice que somos real sacerdocio, que somos nación santa, que somos pueblo adquirido por Dios. No se equivoca en nada. Y usted dice, hermano, Pedro tomó eso del antiguo pacto. Sí, vuelvo a lo mismo. Lo tomó porque en nosotros había de manifestarse la verdad y la realidad de esas palabras. En el antiguo pacto entonces no hubo gente que fuera pueblo de Dios, real sacerdocio. Sí los hubo, hermano, sí los hubo. Todos aquellos que por la gracia de Dios y la fe en Dios creyeron, hermano, disfrutaron de estos epítetos: pueblo de Dios, sacerdocio santo, real sacerdocio, nación santa. Pero la gran mayoría de la gente fracasó, hermano, en su intento. El día de ayer, ya muy noche, por cierto, me dijo mi esposo, oye, ya es bien tarde, ¿cómo pusiste? Puse un documental a propósito de Israel y de lo que está viviendo hoy esta nación que fue escogida por Dios. Pero el documental era en cuanto a referente a Gaza. Híjole, hermano, de veras es breve el documental, pero hermano, es terrible. Y cuando yo veía esto decía, Señor, ¿cómo debo de pensar yo acerca de Gaza, de la gente que vive en Gaza? ¿Cómo debo pensar yo de Israel? Hay cosas que no entendemos, hermano. Hay cosas que no entendemos, pero para ubicarnos en el tema, lo que sí puedo entender, hermanos, es que Jesús es el mediador, dice la Biblia, del nuevo pacto, de un nuevo trato con la humanidad. Y tenemos que empezar por ahí, porque si no, vuelvo a lo que le decía hace un momento, la nueva vida ni la vamos a entender, ni la vamos a disfrutar, ni la vamos a recibir. Jesús, hermano, es el mediador del nuevo pacto y ha venido para colocarnos precisamente en una nueva relación con Dios. Esto es maravilloso, hermano. Y no podemos perdernos esto porque es la única forma de relacionarnos con Dios. Hermano, aparte de ese nuevo pacto, porque nosotros no éramos judíos, nosotros teníamos formas, religiones, rituales, a los cuales nosotros teníamos tanta fe y creíamos que de esa forma nos acercábamos a Dios. Pero yo espero que esos rituales y religiones también hayan fracasado en nuestra vida y que ahora toda nuestra fe, hermano, nos haya llevado a vivir la novedad de vida de la cual el apóstol Pablo habla. Miren, yo tengo que empezar por Cristo, porque Cristo, como el segundo Adán, nos ha liberado del antiguo pacto de obras que fue quebrantado, por cierto, y también, por cierto, en el cual estábamos bajo maldición. Todo lo que no viene de Cristo, en el trato que Cristo hizo a través de su sacrificio para con los hombres, todo lo que no es eso, atrae maldición. Fíjese qué curioso. Decepciona y trae maldición a la vida de los hombres. Jesús nos ha puesto bajo un pacto infalible, hermanos. Un pacto de gracia en el que somos incorporados por el mérito de Él y no por nuestras obras. Él es nuestro segundo Adán. Por eso Pablo lo menciona como el segundo Adán,
Porque si nuestra vida en este mundo comenzó por ser heredados por nuestro primer Adán, Cristo viene como el segundo Adán, dice Pablo, y no se equivoca tampoco en esto, para darnos una vida nueva y diferente. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 22, dice: porque así como Adán, o en Adán más bien, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo, dice, todos serán vivificados. ¿Se fija? En Cristo todo es diferente y todo es lo contrario a lo que recibimos anteriormente, llámese como se llame. Porque hay gente, hermano, que viene a Cristo y todavía viene arrastrando ciertas cosas que ellos creen que no deben dejar. Porque dicen, esto no es tan malo, esto que yo practicaba y hacía no es tan malo. A mí me detenía de hacer ciertas cosas, déjelo todo. Cristo lo hizo y lo estableció todo nuevo para usted, no tenga temor. Dice el versículo 45, primera carta en ese mismo capítulo, a los Corintios capítulo 15, verso 45, dice: así también está escrito, dice, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, pero el postrer Adán, que es Cristo, el segundo Adán, que es Cristo, dice, no es alma viviente, dice, es un espíritu vivificante. ¿Se fija? La novedad de vida en Cristo, hermanos, se hace notar, o la diferencia de vida es tan grande en Cristo que se hace notar como se hace notar la vida de la muerte, tal como Pablo lo dice. Usted y yo en Adán estábamos destinados a ser malditos y a morir, hermanos. Y viene Cristo y Él nos da vida, nos da algo totalmente diferente y nuevo a lo que merecíamos. En Cristo tuvimos vida corta, breve. En Adán teníamos una vida, hermano, pues de algunos escasos años, y era lo único que merecíamos, y después la muerte y la perdición. Pero viene Cristo y nos ofrece vida en abundancia. Ahora, también Jesús mismo afirma en aquella última cena, y voy a hacer aquí un paréntesis y aprovechar el anuncio, o más bien esta parte de la introducción. Hermanos, el próximo domingo tenemos servicio de la Cena del Señor. Prepare su corazón y su vida, por favor. Jesús mismo en aquella última cena que tuvo con sus discípulos, hermano, afirma que la sangre que está a punto de derramar es la sangre de un nuevo pacto, de un nuevo trato con los hombres. Mateo 26, 28 dice: porque esto es mi sangre ¿de qué? Del nuevo trato, del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Si se fija, entonces hay una conexión entre lo nuevo, entre lo novedoso, aún en el punto más vital de la persona de nuestro amado Redentor. Cuando Él está a punto de hacer su obra, dice que en su sangre. ¿Por qué los cristianos hablamos tanto de la sangre de Cristo? Hasta nos regañaban nuestros pastores primeros, ¿verdad? Decían: hermano, no ande hablando vanamente de la sangre de Cristo. Y luego se iba el pastor contra las hermanas amas de casa. Andan ahí haciendo qué hacer y se les cae la sal cuando están haciendo comida. Y la sangre de Cristo, se me cayó la sal. Y hacen otra cosa y la sangre de Cristo para acá. Shh, decía el pastor, cálmense. La sangre de Cristo es algo importantísimo, tan importante, hermano, que en el pacto que Él hace con nosotros, dice: esta es la sangre del nuevo pacto. ¿Por qué la sangre del nuevo pacto? Porque dice el autor a la carta a los Hebreos que la sangre, ríos, arroyos de sangre de los machos cabríos y de los toros y de los animales del antiguo pacto fueron insuficientes, no sirvieron, fueron inútiles, no sirvieron para nada.
Por eso esta es la sangre del nuevo pacto. Y podemos añadir no solamente del nuevo pacto, sino del verdadero pacto para nosotros. Hay una conexión. La sangre es para Cristo la vida, y sin esa sangre Él no puede conceder, como dice aquí, ninguna remisión de pecado. Entonces hay algo novedoso en ese torrente sanguíneo esencial para nosotros, pues cuando nos da a beber de su copa, de la copa de la conmemoración de aquel pacto y de aquella sangre, Él dice: esto es mi sangre del nuevo pacto, dice, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces, hermano, se fija la conexión. No hay vida nueva para el hombre si no entendemos que Cristo es el autor de un nuevo pacto en su sangre, y no solamente en su sangre, porque Jesús ha echado también fuera de la casa al antiguo pacto, a la antigua ley ceremonial, decíamos ahorita, al viejo espíritu de esclavitud, a toda la vieja levadura, y le ha dado entrada a una nueva dispensación, donde reina la gracia por medio de la justicia, hermanos, para la vida eterna. Y quiero hablar del ministerio sacerdotal del antiguo pacto. Tuvo su lugar, hermano, tuvo su tiempo y tuvo también su honra, pero ahora, dice la Escritura, tanto mejor ministerio es el de Cristo, porque es mediador de un mejor pacto, dice, establecido sobre mejores promesas. El autor a la carta a los Hebreos, al que hacíamos referencia, dice en el capítulo 8, versículo 6, dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el de Cristo, es el suyo, dice, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Entonces esta es la razón por la cual como hombres, hermanos renovados, volcamos toda nuestra fe ¿en quién? En Cristo y en su obra. No es creer en Cristo por creer en Cristo, no es eso. Y usted y yo como creyentes tenemos que saber estas cosas, como dicen por ahí, al dedillo. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando somos enfrentados, el otro día escuché, no sé si al hermano Juan Manuel Vaz decir, no sé si fue a él o a MacArthur, a lo mejor ustedes lo escucharon, decir que tenemos muchas veces los cristianos problemas, y creo que yo lo he mencionado también. Cuando presentamos el evangelio no somos lo suficientemente claros con la gente que no conoce y que no está acostumbrada a las frases que nosotros dominamos, pero a veces ni nosotros las dominamos correctamente. Y entonces el hermano decía, no digan cuando prediquen, no digan esta frase, mejor digan esta otra. Y estaba haciendo un poquito de recapitulación de los rudimentos del cristianismo. No hace daño, hermano, como decía al principio yo, no hace daño, al contrario, afirma nuestra fe. Cuando pues la Escritura habla de los hombres renovados de la iglesia, ¿por qué, hermano? Cuando la gente nos dice, ¿por qué siempre Cristo? ¿Por qué para siempre la Escritura? ¿Por qué siempre tienen que pensar en Cristo? ¿Por qué no le dan su lugar a San Pedro, a San Juan, Porque en Cristo y en su bendita obra es donde nosotros recibimos una vida nueva. No fue en Pedro, no fue en Juan. Alabamos a Dios, hermano, porque esos hombres en su momento fueron usados por Dios, inspirados por Dios. Pero vemos a un Juan, hermano, perdón, a un Pedro, ¿cómo se dice? Por Pablo, reprendido por Pablo, porque eran hombres como nosotros. Pero si vemos a Cristo, nos damos cuenta que su obra, hermanos, es perfecta. Y de esa obra bendita nueva, de su ministerio y de todo lo que Él hizo, como por ejemplo su forma en que vino al mundo, su nacimiento virginal por el poder del Espíritu Santo, fue algo nuevo, fue algo totalmente novedoso. Así dijo en la antigüedad el profeta Jeremías,
cuando le habla a Israel como si fuera una mujer virgen. Dice Jeremías 31:22, dice: ¿hasta cuándo, le dice a la nación, andarás errante, oh hija contumaz? Y luego, hablando proféticamente, dice Jeremías: porque Jehová creará una cosa nueva, dice, sobre la tierra. Y al final dice: la mujer rodeará al varón. Y en este último pasaje, en esta cosa nueva que el Señor hará, y en estas últimas palabras que Jeremías dice, la mujer rodeará al varón, hay mucho debate. Y dice, no, se refiere a esto, se refiere a aquello. Pero muchos concuerdan en que se refiere al nacimiento de Cristo, donde impresionante, valga la redundancia, el Dios Todopoderoso, el que fue desde el principio, viene y nace, hermano, y depende de unos brazos que lo rodearán y lo cuidarán, brazos de mujer, de su madre. Esta es la cosa nueva a la cual Jeremías se refería. El nacimiento, hermano, de Cristo fue un hecho nuevo, novedoso. Por eso hasta los ángeles mismos vinieron y anunciaron su nacimiento. El Todopoderoso se habría de sostener de los brazos de una mujer. Esto fue y es novedoso en extremo. Pero prosigamos, porque viniendo Jesús así al mundo, publica también una nueva doctrina. Su doctrina es llamada ¿cómo? Evangelio. ¿Y qué quiere decir evangelio, hermano? Buenas nuevas. ¿Se fija? Nuestra vida nueva está relacionada con un Salvador que vino a hacer nuevas todas las cosas. Su doctrina es llamada evangelio o buenas nuevas. Y aunque son las nuevas más recientes, hermano, que un ansioso corazón pudiera oír, yo creo que el evangelio es la música más novedosa que pudiera apaciguar a un corazón turbado. Y la enseñanza de Jesucristo sigue y seguirá siendo la noticia, o más bien la mejor noticia de estos días, tal como lo ha sido desde hace siglos. Aunque el mundo ha disfrutado de 2024 años de buenas nuevas, el evangelio exhibe un rocío de juventud. Esto yo lo repito mucho en la célula. Digo, hermanos, si se fijan que los temas que Jesús trata en ese su sermón de la montaña son temas novedosos, recientes, vigentes, les digo yo en la célula. Es sorprendente, hermano, porque el evangelio, la doctrina de nuestro Salvador, es una doctrina nueva. Siempre será nueva, siempre será refrescante, siempre será vivificadora. Los hombres seguirán diciendo, como se preguntaron en la antigüedad, Marcos capítulo 1, versículo 27, después de echar un demonio fuera, o demonios fuera, dice el versículo 27 de Marcos capítulo 1, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? ¿Se fija? ¿Qué nueva doctrina es esta? Era algo nunca visto. Yo le puedo asegurar que si yo no hubiera recibido de Él algo nuevo en mi juventud, a los 20 años, hermano, yo me hubiera ido a buscar otra cosa. Pero el Señor llenó mi vida. El Señor llenó mi corazón, lo sació de tal forma que no tuve necesidad más de nada. Nos está pasando lo mismo, hermanos. Estamos viviendo lo mismo todos nosotros. Yo quiero asegurarme de esto. Nuestro Señor Jesús vino para establecer un nuevo reino por la predicación y la enseñanza del evangelio. Un reino que tiene nuevas leyes, nuevas costumbres. Y digo nuevas leyes porque Jesús en sus sermones decía, también lo vemos en la célula constantemente, ustedes han oído que fue dicho, ¿dónde? ¿Cuándo? Allá en el antiguo pacto, en la antigüedad. Pero yo os digo, dice Jesús. Y ese yo os digo, hermano, viene y abre un panorama totalmente distinto al que estamos acostumbrados, hermanos, a seguir.
un camino totalmente diferente. Siempre me acuerdo de mi hermana Erika que me dice: qué tremendo esto, hermano. Yo había visto las cosas de diferente manera. Todos habíamos visto las cosas de diferente manera. Pero llega Cristo y nos muestra las cosas, hermano, tal como son. Fieles, verdaderas, nuevas, novedosas para un corazón que verdaderamente anhela conocer al Señor. Un reino que tiene nuevas leyes, nuevas costumbres, una nueva constitución, nuevas riquezas, un reino que no es de este mundo, un reino fundado sobre mejores principios y que trae infinitamente mejores resultados para sus súbditos. Mejores resultados que cualquier otro dominio que hubiera existido jamás, hermano. Así que todo aquel que escucha el evangelio, todo aquel que escucha las buenas nuevas y no cree, escuche, todo el que oye el evangelio y no cree, no tiene excusa. Porque el camino desde la esclavitud del pecado a la libertad de los hijos de Dios es como, me lo imagino, como una autopista de 3 o 4 carriles, hermano. ¿A qué me refiero con eso? La oportunidad de Dios, el camino que el Señor nos presenta, es un camino recto, es un camino seguro, aunque sí le puedo asegurar que nadie podrá caminar por ahí a menos que ponga su corazón en Él. Él es el único, hermano. Por eso Él mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Así que todo aquel que escuche el evangelio, hermano, y no cree, no tiene excusa. No tiene excusa. Pero se nos estimula, hermanos, por la promesa de vivir una experiencia extraordinaria, nunca oída y nueva, a seguirle, a buscarle, a creer en Él. Una creación y una obra realizada por el mismísimo todopoderoso Dios, donde el fatigado, decíamos ahorita, hallará descanso, hallará reposo en el amor y en el favor de Dios. El triste hallará gozo. Así que quien no recibe el don de Dios en Cristo Jesús, desaprovecha la oportunidad que nadie más le dará de renacer o de comenzar de nuevo. También, si hablamos del reino de Dios, de ese reino de que indiscutiblemente muchas religiones o sectas hablan también, es necesario decir que Él introduce en ese reino únicamente a hombres y mujeres nuevos. A ese reino nadie más puede entrar. Son hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús, y quienes por tanto aman su mandamiento nuevo y le sirven en la novedad del espíritu y no en la vejez de la letra. Hermanos, yo en alguno de ustedes lo he presionado a que venga. Yo quiero que lo escuchen las personas que ven el video. Una congregación cristiana no debe de conformarse de personas forzadas a obedecer. Por eso a veces, hermano, yo no me preocupo. Oro, y la gente que viene los miércoles lo sabe. Oro para que Dios añada almas a esta congregación. Pero yo no caigo en la preocupación de decir tengo que llenar esas sillas. No, porque sé, hermano, que Dios lo hace, y que las personas que han de venir e integrarse a una congregación cristiana, cualquiera que sea, esta y cualquier otra, tiene que ser gente que ha sido transformada y que vive, hermano, en la vida o en la novedad del espíritu, en la vida nueva, que no es forzada por la letra de la ley a hacer o no hacer tales cosas. Además, Cristo ha abierto para todos los nuevos creyentes o las nuevas vidas una entrada al reino del cielo en lo alto. Pues hermano, ahora venimos a Dios, como dice el autor de la carta a los Hebreos. Dice Hebreos 10:20, venimos por el camino nuevo, dice, y vivo, que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Hermanos, la congregación cristiana ha de ser conformada
por creyentes, le vuelvo a repetir, y la Biblia una y otra vez nos presenta el camino, nos presenta la puerta. Dice, ¿cómo? Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través de su carne. Y esto hace referencia no a otra cosa, sino a su sacrificio, a su muerte en cruz. Para aquellos que en su entenebrecida mente carnal piensan que debe ser aburrido encontrarse en la gloria celestial, dicen algunos, qué aburrido ir al cielo como los cristianos lo pintan, solo para adorar y contemplar las calles de oro y a Dios. Déjeme decirle algo a todos esos que piensan así: ustedes se lo pierden y se lo perderán, porque la Escritura habla de que hay todavía muchas novedades que el Señor inaugurará en su reino celestial. Esto es también, hermano, algo que nosotros debemos saber y conocer y abundar, porque cuando lleguemos a la presencia de alguien que nos refuta y que nos dice como esto que acabo de mencionar, qué aburrimiento, aburridos en la tierra y aburridos en el cielo, dicen algunos, yo prefiero seguir con mi vida alegre, muy alegre. Hermano, la vida, ni en la vida del cristiano, ni en la tierra, y mucho menos en el cielo será aburrida. Siempre habrá novedad de vida para el creyente. Mire, Mateo 26, 29. Dice, cuando habla otra vez de esta conmemoración que nosotros hemos de celebrar hasta que Él venga, dice, y os digo que desde ahora, dice Jesús, no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo, dice, con vosotros en el reino de mi Padre. Jesús está haciendo la referencia a cuando estemos con Él allá arriba. Hermano, hoy nosotros aquí, en esa mesa, celebramos en este altar, celebramos un recordatorio de lo que Cristo hizo. Ese mandato del Señor que dice que hasta que Él regresara teníamos que recordar. Un día va a llegar a su fin también para poderlo celebrar con Él, nuevo, con el Señor. Y entonces, hermano, no solamente nos imaginaremos y nos compungiremos de corazón pensando en lo que Cristo hizo, sino que igual que Tomás, escuche bien esto, lo tendremos frente a frente y veremos sus heridas y veremos lo que padeció y nos sentaremos a la mesa con Él y participaremos, hermano, de una cena con todo el simbolismo en Él y lo veremos. Y entonces, hermano, le puedo asegurar, bueno, a lo mejor no sé si la Biblia dice que allá en el cielo las lágrimas se enjugarán. Ojalá y me den chance de llorar. Ojalá y me den chance de postrarme, de besarle los pies, porque, hermano, yo no sé quién podrá contenerse en ese día, cuando estemos frente a frente, como lo dice el poeta Marcos Vidal en sus cantos. ¿Quién, hermano, podrá contenerse? ¿Quién podrá sostener, hermano, o contener los sentimientos? Pues, hermano, va a haber un evento nuevo de esta naturaleza. Él lo dijo, y es que ciertamente en lo que respecta a nuestro Señor y Maestro, todo es nuevo. ¿Y acaso, hermano, no fue profetizado esto siempre así? Isaías capítulo 43 verso 18 dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Versículo 19, he aquí, dice, que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad, dice Isaías. Y vuelve otra vez con el mismo significado en otra profecía, Isaías capítulo 65 versículo 17, dice, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Algunos en algunas sectas dicen que ellos se están alistando para vivir aquí en el cielo y aquí en esta tierra. Dice, va a ser transformado esto, va a ser cambiado. Hermano, yo no quiero una tierra cambiada.
Yo no quiero unos cielos purificados. No, el Señor nos ofrece una tierra nueva y un cielo nuevo. ¿Qué pasa cuando usted y yo, hermano, queremos comprar un carro? Estamos en tiempos en que tenemos que ser muy observadores, ¿verdad? A veces vemos carros muy bonitos y decimos, y nos vamos con la finta. Y luego ya cuando agarramos el carro, hermano, le empiezan a salir los detalles y luego, caray, pues si la pintura no se ve de esta puerta, la de atrás no se ve igual, pues ¿cómo? Pues nos damos cuenta que fue un carro restaurado. ¿Qué le gusta más? ¿Un carro nuevo o un carro restaurado? Pues a todos nos gusta lo nuevo. Lo restaurado nosotros sabemos que tiene complicaciones y después tendremos consecuencias. El Señor no ofrece algo restaurado, el Señor ofrece nuevas todas las cosas, cielos nuevos, tierra nueva, de tal forma que dice Isaías, de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Los que quieran quedarse en la tierra nueva aquí o restaurada, que se queden. Yo espero nueva tierra y cielo nuevo. No sé usted, hermano. Esta novedad de todas las cosas habría de ser una característica sobresaliente en el reino del Mesías Salvador, hermanos. Y ya lo ha sido pero será aún mucho más visible en los últimos días. Miremos cómo nos revela Juan en el Apocalipsis capítulo 21, cómo le fue revelado a él, versículo 5. Dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo restauro todas las cosas. No, ¿verdad? No dice que Él va a restaurar todas las cosas. Dice, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. A veces tenemos el corazón tan apegado a este mundo, hermano, que quisiéramos que todo cambiara. Y yo sé, hermano, que algunos pensarán que el hermano Rodolfo quiere que en las próximas elecciones, porque oramos mucho por las elecciones, quiere que nuestro México cambie para poder vivir en paz y tranquilamente en nuestro México. No, no es eso, no es eso. La oración, hermano, es para que México conozca al Señor y tenga una vida nueva y diferente, como hemos recibido el testimonio de otras naciones. ¿Se acuerdan de aquella película? ¿Cómo se llamaba, hermanos? O documental. ¿Se acuerdan de aquellas zanahorias gigantes y coles gigantes? ¿Era Guatemala o qué? No recuerdo el nombre del documental. Sorprendente. Eso es lo que Dios hace. Eso es la novedad, hermano, de vida que Dios da. Y los frutos nuevos. Porque, hermano, eso no era normal. O me va a decir, hermano, que el fertilizante hace esto. Viví 30 años, hermano, en la sierra y nunca he visto algo así por más fertilizante que le echen. Cristo sí hace, hermano, cosas nuevas y maravillosas, sorprendentes. Él ha sido anunciado anticipadamente como el creador de nuevos cielos y de una nueva tierra. Y al final se verá claramente, en síntesis, que nuestro Señor es el hacedor de todas las cosas nuevas. Así que, hermanos y oyentes todos, no nos sorprendamos de que si un hombre está en Cristo, sea una nueva criatura. No nos sorprendamos. Todo lo que Cristo toca es hecho nuevo, lo regenera, lo revive. Él restablece y reedifica y crea lo nuevo doquiera que va. Así que si alguien me escucha en esta tarde, te asombras o dudas de que quienes vivimos cerca del Señor y de que quienes están en unión vital con su bendita persona sean declarados y hechos nuevos, yo te digo más bien que sería muy sorprendente, más bien que no sucediera así. Cualquier persona que se encuentre con Cristo cara a cara será transformado en una nueva persona. Y si has escuchado muchas veces de ser una nueva criatura y de ser una nueva persona y de nacer de nuevo, yo te digo, esto es real, esto es cierto, es verdadero y lo vivimos día a día. Pongamos atención. Ya se nos fue el tiempo y esta fue la introducción, pero no me interesa, hermano.
No me interesa porque esto es indispensable para mí como pastor, como encargados de ustedes y como portador de la palabra para todo oyente también. Voy a avanzar hasta donde Dios me lo permita sin comprometer el tiempo de todos ustedes, hermanos, no se preocupen. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ya vimos a Cristo como el autor de esta vida. Ahora yo quisiera, de esta vida nueva, ahora yo quisiera en primer lugar que viéramos el fundamento o las bases de esta novedad de vida que usted y yo tenemos y de la cual participamos. Y en primer lugar quiero decir que nadie llega a ser una nueva criatura, ya lo dijimos, por ningún otro proceso que no sea Cristo. Si alguno, dice Pablo, si alguno está en Cristo, entonces nueva criatura es. Pero si alguno no está en Cristo, no es nueva criatura, ni puede serlo, excepto por una vinculación o unión con aquel de quien está escrito que es el principio de la creación de Dios. Apocalipsis 3:14 dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice de la creación de Dios, dice esto. Y tal como en la antigua creación, hermano, y de la cual sabemos lo que Juan dice, que sin él, dice Juan 1:3, sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así mismo sucede en esta nueva creación, hermano, en esta nueva vida. Solo Él hace nuevas todas las cosas. ¿Quién es el autor de la antigua creación? De esta creación que todavía subsiste y que a veces parece que va a tronar, hermano, todo esto. ¿Quién es el autor? Es Cristo. En el principio, hermano, dice la Escritura, era el Verbo, era Dios y el Verbo era Dios y estaba con Dios. Cristo estuvo en la creación antigua, y en esta nueva creación que hace con los hombres. ¿Quién cree usted que es el autor, hermano? Es Él también. Él hace nuevas todas las cosas, pero las cosas que están separadas de Él, y esto es claro, hermano, y necesitamos aclararlo, las cosas que están separadas de Él se vuelven añejas, están listas a perecer, no pueden renovar su juventud. Así como la faz de la tierra no podría esperar ser renovada por la primavera sin el sol, ¿verdad? Así un alma no podría esperar una renovación espiritual sin Cristo Jesús. No se puede. La maravillosa novedad producida por la regeneración y la nueva creación es una obra de Dios a través de su Espíritu, y todas sus operaciones se realizan en unión con el Señor Jesús, están dirigidas a su gloria. Dice Juan 3:36, otra vez: el que cree, dice Juan a su manera, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y esto es categórico, hermanos, no admite discusión, corta toda posibilidad de réplica. ¿Quién puede, hermano, decir lo contrario que esto si salió, hermano, de la boca del Señor? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Miren, cuando escribía esto pensaba en algo que yo he comentado en otras ocasiones, y usted no me dejará mentir. Inclusive se ha convertido en una usanza, en una moda casi, y lo digo porque sucede con mucha frecuencia. Y lo triste de esto es que sucede a veces entre nosotros, hermanos, como iglesia y como creyentes. Y me refiero a que cuando tenemos un familiar cercano y amado, pero inconverso, es decir, impenitente,
no cristiano, no creyente, y ese familiar muere en esa triste condición, pues por nuestro gran afecto pretendemos creer que ese gran afecto que tenemos, ese gran amor que tenemos o teníamos hacia Él, alcanza para poder decir y presentarlo como merecedor de la vida eterna y de las gracias de la gloria eterna. ¿Me entiende a lo que me refiero? Hermanos, queremos mucho a nuestros familiares, pero ¿qué podemos hacer, hermanos, en contra de esto o a favor, hermano, de ellos y Cristo y su palabra? Hermano, no admite réplica, como acabo de mencionar, pero cometemos frecuentemente el error de decir por nuestro afecto que le teníamos: ya descansó, ya está con el Señor, ya gracias a Dios está con el Padre, con su Padre. A ver, hermano, espérame, eso es contrario al Evangelio, es completamente contrario a la revelación del Evangelio que hemos recibido de Dios. Pero ¿cómo es que un hombre, pues, en verdad es una nueva criatura? Es necesario no separar o dejar de observar toda la verdad de nuestro texto, el cual nos dice que ser una nueva criatura es el resultado de estar en Cristo. Segunda a los Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, el resultado será nueva criatura será. Así que ser una nueva criatura es el resultado necesariamente del carácter y de la vida de Cristo en relación con quien está en Él. Segundo, solamente este punto más voy a tratar. Si quisiéramos que un hombre fuera hecho una nueva criatura, si a nosotros como hombres se nos concediera ese poder de hacer nuevas a las personas, ¿qué proceso tendría que ocurrir? Si a usted se le diera el poder de darle una vida nueva, una nueva oportunidad de vida, como dicen allá afuera, a un hijo perdido, a un tío, a un hermano, a un padre, de darle una nueva oportunidad de vida, ¿qué haría, hermano? ¿Qué haríamos si tuviéramos el poder real? Forzosamente, hermanos, forzosamente tendríamos que recurrir a un doble proceso. Para hacer que una vieja criatura sea una nueva criatura, tiene que darse el primer golpe, acabar con ella y luego, hermano, hacer que se comience todo desde el principio de diferente manera. No hay otra forma, no hay otra forma. Para expresarlo más claramente, tiene que haber muerte y después vendrá la vida. Ahora, eso ha tenido lugar en quienes están en Cristo, hermano. Sí. Ah, caray, ¿cuándo morí? Sí sabe que usted murió, hermano, en Cristo. Sabemos que tuvimos que pasar por la muerte antes de que Cristo nos otorgara. ¿Cómo sucedió esto? Esto es tan cierto de que ha ocurrido, que primero ocurrió en Cristo mismo, hermano. Él es la cabeza que representa a todos los miembros del cuerpo. Y así como Adán actuó por la simiente que estaba en él, así también Cristo ha actuado por la simiente, por su espíritu en él. Veamos entonces, hermanos amados, que Cristo murió. Él se presentó ante el tribunal divino cargando con sus pecados. Él no hizo pecado. Él no hizo pecado, recordemos esto. Entonces, ¿por qué fue juzgado? ¿Por qué fue condenado? Por usted y por mí. Por usted y por mí. Cuando Cristo muere, usted muere por sus pecados. Cuando Cristo muere, son juzgados mis pecados y los suyos, hermano, y los de la humanidad entera. Se presenta ante el tribunal cargando con nuestros pecados como el representante o la cabeza de quienes representa. Y la muerte, que era el castigo del pecado, fue cumplida en él al pie de la letra. Oiga bien esto, habiendo bebido, dice la Escritura,
hasta los sedimentos. La Biblia no dice hasta los sedimentos, dice una versión hasta las heces. Si usted sabe lo que son las heces, hermano. Cristo bebió la copa hasta las heces. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, hermano, que Cristo pagó en la cruz del Calvario por los pecados más viles y vergonzosos, esos pecados que usted y yo no contaríamos a la persona más íntima de nuestra confianza. Por esos pecados Cristo pagó, los bebió todos, los cargó sobre su santa vida y sufrió el castigo. Jesús murió, hermano. Esto no es un juego. Jesús, hermano, ni una fábula. Estamos seguros de que murió porque la misma historia del Evangelio nos da testimonio de ello. Juan capítulo 19, versículo 33 dice: mas cuando llegaron a Jesús, los soldados, como le vieron, ¿qué dice ahí? Ya muerto o haciéndose el muerto. No, estaba muerto. Dice, no le quebraron las piernas porque ya estaba muerto. Versículo 34, pero uno de los soldados le abrió el costado, dice, con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Para todos aquellos que creen, hermano, que Cristo hizo una pantomima, hermano, actuando ahí en la cruz. Que me digan los iztapalapeños, aquellos cuando se cuelgan de la cruz nomás con mecatitos y sogas, a ver cómo les anda yendo. Pregúntenle, hermano, a la historia lo que era estar crucificado. Preguntémosle a la historia. Sus verdugos no le quebraron las piernas porque le vieron ya muerto, pero uno de los soldados se cercioró abriéndole el costado con una lanza, y al instante, dice, salió sangre y agua. Así que nosotros estamos seguros, sabemos que murió, porque le voy a decir algo: los recelosos ojos de sus enemigos no habrían permitido que le bajaran de la cruz, a menos que la vida se hubiera extinguido en él. Y así fue. Fue puesto en el sepulcro, evidentemente muerto, bajo el dominio momentáneo tal vez de la muerte. Y ustedes y yo, hermano, y los que creen y los que estamos en él, en ese momento, usted predica esto, hermano. En ese momento, cuando Cristo fue sepultado, fuimos sepultados, morimos con él y morimos en él. Esto también es bíblico, esto no es una ocurrencia. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios dice: porque el amor de Cristo, dice, me constriñe, dice Pablo, me impulsa, me excita, me presiona. Eso es lo que quiere decir constreñir. Pensando esto, ¿qué cosas pensaba Pablo? ¿Qué cosas impulsaban y motivaban a Pablo para predicar a Cristo? Pues esto, dice Pablo, que si uno murió por todos, luego, dice, todos murieron en Cristo. Tal es la traducción apropiada, hermanos, de este pasaje, que el amor de Cristo impulsaba, constreñía, excitaba a Pablo cuando meditaba que en Cristo murió también, hermano, todo aquel que cree en él, en su sacrificio. Ahí estaba Pablo, ahí estaban todos los discípulos que habían creído en él, pero allí estábamos nosotros también. Nuestro pecado fue castigado en él por la muerte que él sufrió. Veamos entonces, hermanos, que estamos muertos en virtud de nuestra unión con Cristo. Y aquí y en esto no me refiero a todos, como algunos quieren traducir y aplicar a sus muertos, como ya dije, sino que otra vez he de afirmar que esto es así, a menos que esos todos estén en Cristo Jesús. No hay otra. Juzguemos ahora, hermano, aquí voy a parar con estas preguntas: si es nuestro caso, si es mi caso, si es el suyo o no, porque claramente por este y muchos otros pasajes, hermanos, la dicha,
La bendición de una nueva vida es para aquellos que Cristo redimió, volviéndose Él su sustituto. ¿Ha aceptado, hermano, que Cristo sea su sustituto? ¿Qué queremos decir cuando le decimos a la gente acepta a Cristo? Tenemos que explicarles y decirles, cuando tú aceptas a Cristo, estás aceptando que Él fue el que murió por ti, que Él cargó toda tu suciedad, amigo, oyente. Aceptar a Cristo es aceptar que Él tomó tu horroroso pecado, mi horroroso pecado, y entonces sufrió por ese pecado hasta el punto de la muerte y de la sepultura. Pero ahí vas tú también a morir, y más adelante expondremos cómo. Los que antes de nosotros estaban en Él y en Él murieron, y nosotros que ahora hemos creído, hemos sido crucificados y muertos en Él. Así que si alguien me escucha esta tarde, hoy, yo te digo, todavía puedes tener una vida nueva en Él, en Él. Pero para ello necesitas creer en que el Señor murió en tu lugar. Vamos a parar aquí, hermanos. La semana entrante, si Dios lo permite, seguimos con esta última parte y lo que todavía hay por decir. ¿Alguien fue dañado por estas palabras, hermano? Yo espero que no. ¿Alguien le causó aburrimiento esto, hermano? Leer y releer, o volver, hermano, a recibir la explicación de lo que sucedió, para que usted y yo hoy estemos gozando de esta vida bendita, nueva. El que está en Cristo, nueva criatura es. Yo espero con todo mi corazón que usted esté gozando de esta nueva vida, y espero con todo mi corazón que los oyentes que no están viviendo una nueva vida, que han oído de una nueva vida, empiecen a experimentarla viniendo a Cristo, que puedan contemplar a Jesús en la cruz, muriendo por sus pecados, por sus maldades, y entonces acepten que Jesús pagó el precio por ti y por todo aquel que cree. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar en esta tarde. Si esto es una mera capacitación, hermano, para presentar el evangelio correctamente, enhorabuena, dígale bienvenido. Si, hermano, esto es un parámetro para decir, bueno, entonces estoy viviendo la vida nueva, y si no la estoy viviendo, entonces es que no he entrado por la puerta, es que estoy creyendo en una religión, es que estoy viniendo a Cristo o estoy viniendo a la iglesia por invitación y por presiones, pero no porque Cristo me haya redimido, por creer en Él. Hermanos, esta es la puerta, o es el umbral de la puerta. Si logramos entrar y penetrar, hallaremos todo nuevo, hallaremos todo nuevo. Hubo alguien que me dijo un día, ¿y a poco de la noche a la mañana fuiste transformado? No lo creas. De mi boca no volvieron a salir malas palabras, y no tuve más necesidad de volver a embriagarme, ni a drogarme, ni a vivir una vida disipada como la que yo vivía de la noche a la mañana. Después de levantarme de un altar como mi vida fue nueva, para siempre nueva. ¿Quiere orar, hermano? Vamos a orar en esta mañana. Padre, ciertamente, Señor, ciertamente el oír las mismas cosas, las cosas y las verdades que tu palabra encierra, Señor, no son para nada gravosas, al contrario. ¿Cómo trae a mi alma, Señor, seguridad ver, Señor, el camino, Señor, que recorrí, y la puerta que tuve que, Señor, pasar para poder ahora estar en este tiempo, en este momento precioso, bendito, Señor, de una vida maravillosa, una vida nueva, Señor. Tal vez muchos de nuestros oyentes se preguntarán todavía, ¿qué es la vida nueva? ¿Cómo se vive? ¿Será cierta?
¿Será veraz esta palabra? Se preguntarán. Señor, ¿y tu verdad? Señor, nos dice que es real, que es verdadera, si estamos en Cristo, si entramos por la puerta que es Cristo. La vida nueva, Señor, solo es prometida y otorgada a aquellos que estamos en ti, Jesús. Complácete, Señor, en tocar las vidas hoy de los oyentes y de los que visualizan, Señor, este video. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo obre de tal forma en ellos, que los impulse, los redarguya, Señor, y los lleve al punto de probar por sí mismos, Señor, si el milagro de la vida nueva y eterna es cierta y es verdadera en Cristo. Que nadie, Señor, que oye este video siga, Señor, en sus propios caminos y en su propia confusión y bebiendo de sus fuentes, Señor, creyendo que encontrará una vida nueva. Tendrá una vida, Señor, tal vez parchada, una vida de alguna manera, Señor, cambiada moralmente, pero nunca la vida que Cristo ofrece. Que tu Santo Espíritu, Señor, conmueva los corazones y los lleve a tratar de experimentar en Cristo la vida nueva. Señor, habremos de hablar del arrepentimiento, habremos de hablar de muchas cosas más, pero hoy concédenos llegar hasta el umbral, Señor, de la puerta que es Cristo, lo que nos abrirá, Señor, un camino a una nueva vida bendita, gloriosa en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Recibe, Señor, la honra y la gloria por siempre.